que subirla a YouTube, la voy a subir hoy sin falta, porque fue una semana de cosas distintas, tuve que recuperar las clases del jueves y los viernes, entonces se me complica. Ayer estuve 3 horas dando clases y después me acosté con la computadora arriba de la panza para poder subir las clases, porque también pasa que si no estoy ahí conectada, no se suben rápido las clases, es un proceso. Bien, vamos a ir hacia el libro, a ver, ¿dónde estoy acá? Habíamos visto TEA, TEA, TGD, algunas especificaciones, algunas características, creo que habíamos llegado, si no me equivoco, a ver lo del ascenso percepción, ¿verdad? Acá, ya les digo qué página, 83, para el que tiene el libro. Llegamos a ver que la percepción de los individuos dentro del espectro es muy diferente, la percepción de los sentidos, la información sensorial llega de diferente manera a las personas dentro del espectro, con TEA. ¿Sí? ¿Estoy bien? Eso lo vimos. Luego venía psicomotricidad. No sé si llegué a leer esto. ¿Alguno que haya estado que se acuerde o no se acuerdan? No, eso no lo llegó a leer. Quedamos en ese senso-percepción. En senso-percepción. Bueno, en cuanto a psicomotricidad me pareció. Voy a leer primero, después voy a tratar de explicarlo. La parte psicomotora presenta también particularidades y déficits específicos junto a síntomas de hiperactividad y déficit atencional. Que tengo a alguien en sala de espera. Ahí. Junto a síntomas de hiperactividad y déficit atencional, se registra una falta de iniciativa. Perdón. Hola, ¿cómo estás, Clau? Justo recién empezábamos a leer. No hay problema. Estamos entonces con psicomotricidad. La conducta motriz no persigue ningún fin determinado o comprensible para el adulto. Leo y después explico. El desarrollo de la motricidad gruesa y de la habilidad para usar movimientos coordinados y finos en ambas manos puede llegar a ser adecuada, lo que en combinación con unas buenas capacidades cognitivas pueden explicar la gran habilidad que demuestran algunos de ellos con las tareas visoespaciales. Por contra, o al contrario sería acá, son muy características las anomalías posturales y la conducta motora estereotipada, como aleteo, andar en puntillas, etc. Bien, vamos por parte, vamos por oración por oración. Dice, la parte psicomotora presenta también particularidades y déficits específicos. ¿Qué pasa? En el espectro, dentro del espectro, las personas afectadas con esta condición, su psicomotricidad se dificulta porque hay algo que no está bien desarrollado, que es el sistema vestibular. ¿Qué es el sistema vestibular o sentido vestibular? Es lo que se llama nuestro oído interno. Nosotros conocemos 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Pero hay un 6º sentido que se llama sentido vestibular. ¿Qué es el sentido vestibular? O algunos dicen sistema vestibular. Es nuestro oído interno, se localiza dentro de nuestro oído interno, se desarrolla en la etapa del desarrollo neuronal, y es lo que va a regular el equilibrio y la coordinación de movimientos en el individuo en general. Como los individuos dentro del espectro lo que tienen es un trastorno del desarrollo, perdón, del desarrollo neuronal, tienen que tomar. Entonces, lo que tienen en déficit en el desarrollo es el sistema vestibular, porque el sistema vestibular, como decía, regula el sentido del equilibrio y la coordinación.
Vieron que cuando nosotros estamos con dolor de oídos, a veces sentimos mareos o, ¿cómo se dice? Vértigo. Bueno, justamente porque lo que se encuentra ahí es el oído interno y lo que se va a sentir enfermo es el sistema vestibular o sentido vestibular. En general, dentro del espectro, los individuos dentro del espectro lo que tienen en déficit es el sistema vestibular. Por eso es que tienen afectado el sistema motor o la coordinación motora. Manu me pregunta por chat, por eso me distraje. Yo me había retirado la última clase que vieron. Estábamos viendo especificaciones de los TGD, que yo les dije, esto se puede contemplar como especificaciones de todos los individuos dentro de los TEA, dentro del espectro. Estoy en la página, dije, 80 y pico, parece que dije. 84, psicomotricidad. Estoy explicando que las personas con TEA tienen una dificultad motriz. Dice, la parte psicomotora presenta también particularidades y déficits específicos. Junto a síntomas de hiperactividad y déficit atencional, se registra una falta de iniciativa total. Bueno, esto de la hiperactividad y el déficit atencional lo vamos a ver después. Dejémoslo a un lado. Sigo leyendo. La conducta motriz no persigue ningún fin determinado o comprensible para el adulto. ¿Por qué? Porque muchas veces el individuo con TEA tiene una conducta motriz que no es, no me gusta decir normal, que no es común, ¿sí? O que no está adecuada al contexto. Como por ejemplo, hacer esto con las manos todo el tiempo. ¿Alguna vez vieron a alguien que hace esto todo el tiempo? Bueno, no solamente las personas con autismo, algunas personas con ansiedad también lo hacen. Hacen esto. O sí es muy común de los individuos dentro del espectro que hagan esto con las manos todo el tiempo. Esto se llama aleteo. Es una actividad autorregulatoria. Luego les explico qué quiere decir. De esto habla el libro cuando dice la conducta psicomotriz no persigue ningún fin determinado. O, por ejemplo, se balancean. Parados o sentados se balancean todo el tiempo, o mueven la cabeza. ¿Sí? Esto es muy común dentro de las personas dentro del espectro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, todas estas actividades motrices se llaman actividades autorregulatorias, que se los voy a explicar ahora en un ratito nomás. Quiero seguir con la lectura del libro. Luego les explico por qué pasa una y otra cosa. Quiero que vayamos comprendiendo el texto. Dice, la conducta motriz no persigue ningún fin determinado comprensible para el adulto. Está hablando de eso, de esa conducta. El desarrollo de la motricidad gruesa y de la habilidad para usar movimientos coordinados y finos en ambas manos puede llegar a ser adecuada. Y acá voy a hacer un paréntesis. Puede llegar a ser adecuada entre paréntesis, no siempre. ¿Qué es la motricidad gruesa? Bueno, la motricidad gruesa son los movimientos grandes que nosotros hacemos con nuestras extremidades. ¿Sí? Esperen que admito a Natalín, que está entrando. La motricidad, ¿estoy grabando? Sí. La motricidad gruesa es lo que nosotros hacemos para saludar. Por ejemplo, saludamos, esto es motricidad gruesa. ¿Sí? Saltar es motricidad gruesa, correr, caminar, todos los movimientos que estoy haciendo yo con los brazos, que los hago coordinados a lo que estoy hablando, es motricidad gruesa. ¿Sí? Y motricidad fina comprende la motricidad gestual, o sea, el poder hacer gestos cuando estoy enojada, cuando estoy feliz, cuando estoy nerviosa. Esta motricidad, esto que se manifiesta en los gestos, se llama motricidad gestual, es motricidad fina. La motricidad fina es los movimientos pequeños que hacemos con las manos. Por ejemplo, enhebrar un hilo en una aguja, encastrar un objeto en otro, poder apretar una tapa, cerrar una botella o abrirla. Todo eso que nosotros podemos hacer se llama motricidad fina. Esperen que me suena un grupo y no sé si son ustedes. Ah, sí. Bueno. Natalín, que me avisaba que recién llegó, ya te acepté. Fernando y Cande, que no se puede, intentó unirse, pero no pudo, porque él estaba ahí y no podía. Se ve que no anda bien en internet. Bien.
Eso es motricidad gruesa y eso es motricidad fina. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Voy a seguir explicando igual oración por oración. ¿Vamos bien? Entonces dice, el desarrollo de la motricidad gruesa y de la habilidad para usar movimientos coordinados y finos en ambas manos puede llegar a ser adecuada. La realidad es que dije, voy a hacer un paréntesis, porque no siempre hay buena motricidad fina en los individuos con TEA. Muchas veces sí. Ahora dice, cuando hay buena motricidad fina y motricidad gruesa, bien desarrollada en esa persona, junto con una combinación de una buena capacidad cognitiva, quiere decir con un desarrollo intelectual elevado, puede explicar la gran habilidad que demuestran algunos de ellos con las tareas visoespaciales. ¿Qué son las tareas visoespaciales? Aquello que yo veo y puedo realizar, ¿sí? Aquello que tengo que ver qué hay que hacer, y a partir de lo que veo, esto que nosotros usamos pictogramas, dibujos, que van diciéndole al niño qué es lo que tiene que realizar, y realizo, ¿sí? Por contra o por el contrario, son muy características las anomalías posturales y la conducta motora estereotipada. Y acá explica, esta conducta motora estereotipada es esto que yo les decía, el aleteo, el andar de puntillas, andar en puntas de pie, es muy común dentro de los niños con TEA o dentro de los individuos con TEA, caminar en puntas de pie, realizar a veces actividades motoras que se repiten, repetitivas, dar vueltas sobre sí mismo, o mover la cabeza, como le decía, o balancearse todo el tiempo cuando están o parados o sentados, igual. De esto habla cuando habla de una conducta motora estereotipada o anómala. Yo les dije recién, cuando leí que la conducta motriz no persigue ningún fin determinado, estas conductas y el aleteo y todas esas son conductas o actividades que se llaman, o las denominamos así, actividades autorregulatorias. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las personas, todas, las neurotípicos que somos todos nosotros, los comunes, los normales, que le dice la gente, que a mí no me gusta hablar de normal, los neurotípicos hacemos o realizamos actividades autorregulatorias. Por ejemplo, muchos mientras yo estoy hablando, se muerden un dedo. Otros muerden la lapicera. Otros van a estar moviendo una pierna, ¿sí? Yo muevo la pierna, ustedes me ven, no me están viendo. Moviendo una pierna, ¿sí? Otros mastican chicle, ¿sí? Todas esas actividades son autorregulatorias. Ahora, si yo estoy en la clase con ustedes, supongamos que estamos en el aula física, y yo los veo a ustedes que uno muerde la lapicera, otro mastica un chicle y demás, ya no decís, ay, qué raro este, mirá cómo muerde la lapicera. Porque todos lo hacemos. Es una actividad común entre los individuos, ¿sí? Todos, o la mayoría, podemos llegar a haberlo hecho en algún momento. En cambio, en el autismo, estas actividades autorregulatorias son más notorias porque son raras, son cosas que la gente neurotípica común no hace. Lo hacen con su neurodiversidad, hacen eso. ¿Por qué lo hacen? Bueno, ahí dijimos, la clase pasada, que hay una percepción de sus sentidos que es muy diferente a la nuestra. Reciben la información que les llega a través de los sentidos de forma o muy aguda o por debajo de lo que la tienen que recibir. Por ejemplo, escuchan los ruidos muy altos, ese ruido que yo escucho ahora, por ejemplo, que se escucha desde mi cocina a platos, ellos lo escuchan muy alto, yo lo estoy escuchando muy leve. Hay música de fondo, porque en la cocina de mi casa hay música, pero está leve, yo la escucho leve, no sé si ustedes llegan a escucharla, seguramente que no. Sin embargo, yo la escucho, pero sigo pudiendo poder hablar con ustedes, no me distrae. A ellos sí los distrae, porque los van a escuchar muy fuerte. Aparte de escuchar esos sonidos del entorno muy fuerte, también huelen los olores que hay alrededor de ellos de manera muy aguda, a veces, algunos otros no digo que a todos tengan de la misma manera afectada la percepción. Y cada una de las informaciones que llegan a través de los sentidos, el oído, el olfato, el gusto, la vista, todo está alterado. Entonces, como está todo alterado, todo llega sin filtro, todo llega junto hacia el individuo,
lo que les sucede en ese trastorno del neurodesarrollo es hacer una actividad que los autorregula. El aleteo casi siempre tiene que ver con el bajar la ansiedad, no lo hacen voluntariamente, es algo que viene desde el sistema nervioso, ¿sí? Ellos hacen esta actividad, yo tengo la costumbre de, cuando estoy sentada mucho tiempo, de mover la pierna, ¿sí? Muevo la pierna cuando estoy viendo en una conferencia o algo, o estoy escuchando algo, o estoy viendo una película, a veces cuando estoy ya, no sé si o porque tengo sueño o por qué, empiezo a mover la pierna. Bueno, no lo hago voluntariamente puedo pararlo, digo, no lo hago más, porque basta, a veces hasta mis hijos me dicen, no, vamos, deja de mover esa pierna, ¿sí? Pero ellos no lo hacen voluntariamente, esa actividad autorregulatoria. Algo que sucede, nosotros como acompañantes terapéuticos, aunque podemos trabajar con un individuo con TEA que haga estas actividades, es que el entorno familiar, los papás, el entorno de los amigos, es que dicen, basta, no hagas más eso, quieren detenerlo. Tratan de detener esa actividad autorregulatoria, porque no es normal, porque se ve raro, ¿sí? Porque parece que les está pasando algo, que van a tener una crisis. No hay que detener esa actividad autorregulatoria porque los pone aún más ansiosos. Lo que sí se puede hacer es tratar de desviar la atención hacia otra actividad. Decir, bueno, está aleteando, ¿sí? Está haciendo este movimiento, si es un niño, le doy algo para que tengan las manos para que ya no lo hagan. Trabajo con algo, juego con algo que haga que sus manos estén en otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que sí traten siempre, si trabajan con niños, de no detenerlo. Porque les va a pasar, porque me ha pasado, de que la mamá, el papá diga, basta, no hagas más eso, te miran todos. ¿Sí? Porque uno dice, ¿qué está haciendo? Y todo el mundo se da vuelta, lamentablemente todo el mundo se da vuelta cuando alguien está haciendo así algo muy raro, aunque sea un niño. La mayoría de la gente se da vuelta a mirar a ver qué hace, o por qué se balancea. Ya cuando yo veo a alguien que entra a un negocio, yo estoy en la panadería y veo que alguien entra y empieza a balancearse así, yo lo miro y digo, ¿esto qué le pasa? ¿Sí? Bueno, a mí no me pasa porque yo estoy como mentalizada con otra cosa, que estoy, trato de evitar y de incluir todo el tiempo, pero no me pasa a mí, pero a la mayoría de la gente le puede pasar. Y no es porque sea mala la persona, porque uno le llama la atención algo y se queda mirando. Bueno, el entorno, la persona con autismo quizás ni se da cuenta que lo miran, o quizás sí, pero el entorno trata de parar esas actividades. Ustedes como acompañantes traten de no decir, no, esto no lo hagas, porque no es algo prohibido, ¿sí? Sino de desviar la atención hacia otra cosa. Entonces, Profe, ¿eso le puede llegar a generar alguna crisis al querer detenerlo? y sí. Si es una actividad autorregulatoria que lo está haciendo para bajar la ansiedad, sí. Ahora, también aleteo o cualquier otra actividad autorregulatoria, se me ocurre el aleteo, que es el más común, a veces lo hacen para expresar emoción, alegría. Están alegres por algo. Tengo un video yo que hay un nene que hace que el estimulador está haciendo burbujas con un burbujero, y él en la felicidad que le produce, o el efecto sensorial que le produce, aletea. Lo que uno parece, o lo que uno le parece de afuera es que él lo que está expresando es alegría, que le gusta, ¿sí? Pero lo hace así, no lo puede expresar. Hay un déficit en la expresión, no lo puede expresar con palabras, por ahí no puede decir cosas que dice, ay, qué lindo, me gusta, qué sé yo, que hace otro niño, quiero hacer eso, entonces como no puede llegar a la articulación de las palabras a poder expresarse, lo hace con el aleteo, ¿se entiende? No siempre la actividad autorregulatoria, como lo llamo yo, o estos movimientos estereotipados tienen que ver con algo de bajar la ansiedad. La mayoría de las veces sí. A veces es para expresar las emociones. Por eso también trabajamos en el autismo, dentro del espectro, es en poder reconocer las emociones, o sea, que ellos conozcan de qué se trata. Mariel, con un aleteo, ¿puede con un aleteo empezar una crisis, por ejemplo? Cuando el aleteo lo hace muy... Puede ser. ¿Puede ser un signo? Empiezan con el aleteo porque están tratando de bajar la ansiedad, y si la ansiedad no baja, puede empezar una crisis. Puede pasar. ¿Sí? Puede pasar. La realidad es que el trabajo con
la persona con autismo no hay una receta que yo les pueda decir, no, esto les va a funcionar bien. Mi pregunta viene porque a los que no conocemos chicos con autismo, por ejemplo, yo no conozco y veo que está haciendo el aleteo que vos decís, digo, chavo, ahora va a venir así como una descompensación. Y es lo primero que uno piensa. Claro, sí. Es a la que vos explicaste esto de la regulación, es como que no. No siempre, pero puede pasar que empieza con el aleteo porque está ansioso por algo y eso no se resuelve, el entorno no lo resuelve y él tampoco puede resolverlo, entonces después tenga una crisis, empieza a llorar, o empieza a gritar, o empieza a pelear, todos tienen crisis diferentes, ¿no? Pero por eso yo les decía, no hay una receta que yo les pueda dar, porque la verdad es que el trabajo dentro del espectro es muy individual, corresponde a las necesidades específicas de cada persona, de cada sujeto. En Atypical se ve cuando le va a agarrar la crisis, cuando está pasado, viste que él repite los nombres de los pingüinos y después se empieza a mover las manos y se empieza a agarrar la cabeza y ya entra en crisis total. Sí. Claro, y se ve bien eso. Porque todo le llega como junto, como que hay algo que todo junto. El cerebro le sucede, que las conexiones empiezan a como estar en interferencia, yo digo, empiezan a sufrir cortocircuito, porque las conexiones neuronales tienen impulsos eléctricos, y entonces yo digo, ahí entran en cortocircuito, entonces no lo pueden manejar y entran en crisis. Bien. 5 minutos y se va a cortar. Yo les aviso, como siempre, por WhatsApp para volver. Bueno, si hay alguno que se unió después, quedamos que la clase que viene vamos a hacer de 12 a 15, en vez de 12 a 14, para recuperar la clase pasada. De 12 a 15 el sábado que viene, y de 12 a 15 el otro sábado. Así lo poníamos otro día. El que pueda se queda, y el que no lo verá después por YouTube. Pero los que estábamos, a la mayoría le pareció bien. Sigo leyendo, dice, niños y adolescentes pueden alternar a lo largo de la jornada, periodos de cierta tranquilidad motora, solo alterada por la realización de las estereotipias habituales, con conductas de huida o agitación sin motivo aparente, o a causa de una sobreestimulación sensorial, al verse rota su rutina, o visitar espacios o lugares novedosos. Sin embargo, en ocasiones, la aparición de estas conductas es poco previsible y no está sujeta a un motivo entendible para nosotros. Bueno, esto, así como que lo tomo entre comillas. Siempre, cualquier crisis que aparece en una persona dentro del espectro tiene que ver con algo, tiene un porqué, no es que hacen una crisis porque sí. Lo que pasa es que no siempre podemos observarlo, podemos verlo. Uno tiene que aprender a observar a la persona que tiene al lado, como acompañado, a poder conocerlo, a saber qué es lo que lo pone nervioso, qué es lo que lo puede alterar, cuáles son sus déficits sensoriales. No todos tienen el mismo déficit sensorial. Algunos, ante la música, lo disfrutan. Hay otros que la música les resulta nociva, y no pueden escuchar música, pero hay otros que los tranquiliza, entonces el déficit no es el mismo para todos igual. Hay reglas generales, pero hay también muchas especificaciones que dependen de cada quien, ¿sí? Entonces, como acompañantes terapéuticos, lo ideal es observar a la persona que tenemos al lado, conocerla, tratar de tener toda la información que nos pueda brindar el entorno, y saber cómo ir tratándola. Por ejemplo, miren, yo tuve una entrevista hace unos días con un nene con el que podría empezar a trabajar si empiezan las clases, tiene 5 años, tiene como diagnóstico TEA, sin embargo, con sus escasos 5 años ya sabe leer y escribir. Entonces, tiene TEA, pero no tiene hasta ahora dificultades cognitivas, ¿sí? No tiene ningún tipo de problema, pues sabe leer y escribir. Me dice, él sabe leer y escribir, habla muchísimo, habla todo el tiempo, no se queda callado, pero habla de lo que le gusta a él. Ahí aparece el TEA, tiene intereses restringidos. ¿Y de qué habla? Habla de dinosaurios, de ranas, de ballenas, los animales le encantan, sabe muchísimo, porque lee, le gusta leer todo, le quiere que todo le compre con respecto a eso, por ejemplo, tiene 5 años. Habla muy fuerte, me dice la mamá, él habla a veces a los gritos. Bueno, ahí hay un déficit sensorial en cuanto al auditivo, no es que el nene sea sordo,
sino que seguramente los sonidos le llegan muy bajos, entonces por eso habla muy alto, porque todavía está en desarrollo y tiene que regular su voz, ¿sí? Y todo esto yo lo voy sabiendo por la experiencia que tengo y por lo que me va diciendo la mamá. Ahora, cuando esté con él, va a hacer otra cosa, ¿sí? Me dice, tiene un problema de atención total, por eso va a necesitar un acompañante para primer grado, porque él no va a querer hacer nada, no le gusta sentarse y estar haciendo tareas, pero bueno, hay que buscar la manera, sí, está bien. Entonces, no todos tienen el mismo déficit sensorial, no todos tienen las mismas dificultades. He trabajado con niños dentro del espectro que tenían 10, 12 años y apenas sabían leer, escribían solo copiando, entonces no tiene que ver con el TEA a veces las dificultades que tienen, sino con un montón de otros aspectos, ¿sí? O mejor dicho, se manifiesta en todos de diferente manera la condición. Bien, seguimos leyendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Okay. Luego dice, trastorno, impulsos, conducta anómala. Y acá hay un nene que dice. Vamos a leer. Me quedan menos de un minuto, se va a cortar. Son frecuentes los problemas en la inducción o mantenimiento del sueño o el despertar con movimientos de balanceo. De lactantes suelen ser fáciles de tratar mientras se les deje en su cama o en su habitación, siendo catalogados por sus padres de tranquilos, muy buenos, que apenas dan un ruido. En algunas ocasiones ocurre lo contrario, describiéndose niños inquietos, irritables, que se pasan el día chillando y que parecen necesitar pocas horas de sueño.